Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes bienvenidos a este primer panel. El coloquio ya fue inaugurado el día de ayer y fue, no sé si alguien estuvo el día de ayer, ¿sí, no? Veo caras conocidas, sí, las profesoras también. Estuvo estupendo, ¿no? Nos fuimos aquí, vamos a la parranda, lo cual nos dio mucho gusto porque hubo muchas preguntas de los estudiantes, muchas buenas participaciones, y eso es de festejarse, siempre. Entonces, ahora vamos a tener el primer panel del coloquio internacional, titulado Estado, Derecho y Sociedad. No voy a explicar todo el contenido del coloquio porque ya el doctor Valenzuela nos hizo el favor de presentarlo el día de ayer. Este panel está coordinado por el doctor Valenzuela y por un servidor, Luis Ernesto Orozco, y se intitula Nuevas tendencias en los discursos sobre derechos humanos. Vamos a tener la forma en que nos vamos a organizar va a ser de esta manera. El primer panelista va a ser el doctor Joaquín Alcaide Fernández, que está aquí a mi izquierda, y la ponencia de él es Derechos Humanos más allá del Estado, como pregunta. Y luego va a intervenir el doctor César Villegas Delgado, también de la Universidad de Sevilla, con la ponencia Derechos Humanos y Seguridad Humana en el plano internacional. No les voy a leer los currículum de ellos porque ya ayer lo hicimos también. Y luego tenemos al maestro Carlos Gutiérrez Casas con el concepto de autoridad en el nuevo contexto de los derechos humanos, que es, por supuesto, aunque ustedes lo duden, profesor de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Este es nuestro. Y luego, este es nuestro, este es de los nuestros. Y luego, para finalizar, tenemos la ponencia del doctor Rafael Valenzuela Mendoza, que está a mi derecha, que también es de los nuestros, ustedes lo conocen bien. Y con la ponencia Las libertades en un Estado de Derecho, reflexiones en torno a la seguridad humana, y ya lo dije, es de la UACJ. Así que comenzamos. Por favor, Joaquín. Bien, muchísimas gracias. Reitero, aunque ayer ya lo hice, mi agradecimiento a la invitación que me cursó la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez para participar en este coloquio, ayer en la inauguración, hoy en este panel sobre los nuevos discursos, nuevas tendencias en los discursos sobre los derechos humanos. Bueno, pues mi gratitud por la invitación y por la acogida que nos han brindado las autoridades y compañeros de esta universidad. Para mí es un placer volver a dirigirme a ustedes. Tenemos el tiempo muy tasado, yo trataré de ceñirme al tiempo que nos han concedido. Y si no, pues aquí tenemos al moderador que me llamará la atención convenientemente. La temática que yo que les planteo aquí a los colegas del panel y a ustedes es una reflexión que creo que es una de las tendencias que se están marcando en los últimos años en materia de protección internacional de los derechos humanos, ¿no? En el marco del derecho internacional de los derechos humanos. Yo me traslado al ámbito de mi estudio y mi preocupación en el derecho internacional, la sociedad internacional y, por tanto, la protección internacional de los derechos humanos. Y es si podemos estar presenciando y si es conveniente y necesario, o conveniente o necesario, mover o trasladar la centralidad que desde hace siglos ha tenido el Estado, los Estados, en la vida de relación internacional, en el funcionamiento del derecho internacional y en el devenir de las relaciones internacionales en general, el Estado, los Estados, la pluralidad de Estados, en el ámbito de la protección de los derechos humanos. Quiero decir, si en una sociedad globalizada, como vivimos hoy día, en la que
los estados dejan de algún modo de tener, y bueno, obviamente también habría que diferenciar entre estados. Nosotros en Derecho Internacional nos basamos sobre un principio que quizás nos conduce a un estado de esquizofrenia, ¿no? Es que partir de la igualdad de los estados, la igualdad soberana de los estados, como sabemos que los estados son todos distintos unos de otros en términos de poder político, en términos de poder económico, en términos de poder militar, etcétera, etcétera. Es decir, no hay dos estados iguales, y desde luego en la escala, digamos, social, los estados van intercalándose en índices de poder con muchos otros, llamémoslo, actores no estatales. Y entre estos actores no estatales pues hay personas, grupos y organizaciones de muy distinto pelaje también. Tenemos las organizaciones no gubernamentales, tenemos las empresas transnacionales, empresas multinacionales, tenemos una diversidad enorme de grupos armados de una u otra índole, grupos terroristas, guerrilleros, rebeldes, insurgentes, beligerantes, grupos paramilitares, escuadrones de la muerte, grupos de autodefensa, actores que, digamos, intervienen de un modo u otro en el devenir de las relaciones internacionales y que difícilmente o tienen un difícil encaje en el derecho internacional, en tanto que sujetos del derecho internacional. La reflexión de los derechos humanos más allá del Estado es un interrogante que yo planteo sobre si es necesario, es conveniente trascender al Estado en términos de, esencialmente, en términos de exigencia del cumplimiento de unas determinadas obligaciones en materia de derechos humanos, exigencia del cumplimiento de su adaptación de su comportamiento a estándares, principios, normas de respeto de los derechos y libertades fundamentales, y en segundo lugar, a partir de esa exigencia de la adaptación de su comportamiento a unas determinadas obligaciones, es decir, el cumplimiento de unas determinadas normas jurídicas, si esos actores no estatales pueden incumplir o deben incumplir, o sea, no se deben incumplir, pues sí, dado que incumplen o puedan incumplir las obligaciones relativas a derechos humanos que les puedan ser exigidas, sí sería necesario y conveniente exigirles responsabilidad internacional, es decir, si se podría realizar el mecanismo de aplicación del derecho internacional a través de la exigencia de responsabilidad internacional a los actores no estatales. Realmente sabemos perfectamente que los estados han sido el centro, formalmente, el centro de elaboración y aplicación del derecho internacional, de las normas jurídicas internacionales, y por tanto también, y especialmente diría, de las normas jurídicas relativas a los derechos humanos. Si ustedes ven todos los tratados internacionales relativos a derechos humanos, y hay muchísimos tratados universales y regionales, todos los tratados internacionales relativos a derechos humanos, como la mayoría de los tratados internacionales, están elaborados por los estados y están destinados esencialmente a los estados. Obviamente, si hablamos de derechos humanos, no estoy diciendo que los titulares de los derechos contenidos en esas normas jurídicas sean los estados. Obviamente, si hablamos de derechos humanos, los titulares de los derechos son las personas, los seres humanos, que por su dignidad ven reconocidos y protegidos unos derechos y libertades fundamentales de contenido civil, político, económico, social o cultural, junto con otros nuevos derechos emergentes que también, pues, digamos que vienen a incrementar ese patrimonio jurídico que trae consigo la dignidad de los seres humanos. Claro, en este discurso, que tiene, no solo es un discurso teórico en el sentido que no es una reflexión evidentemente teórica, sino que tiene ciertos reflejos en la práctica internacional, incluso trascendencia jurídica internacional, pues encontramos las dificultades de
que bueno, pues el derecho internacional se ha predicado siempre como un derecho consensual, no es un derecho en el sentido de impuesto verticalmente desde un centro de poder que dicta unas normas que son destinadas y son obligatorias para sus destinatarios al margen de su voluntad, ¿verdad? A nosotros no nos preguntan normalmente pues si nos gustan o no nos gustan las normas jurídicas, pero sí es verdad que en definitiva el consenso social, o el pacto social, el contrato social en el que se basa la convivencia en sociedad, la existencia de un determinado régimen político, de un Estado y su derecho, pues se basa en una relativa aceptación, que es lo que le da la legitimidad y bueno, pues permite o presupone una determinada eficacia de la norma jurídica, es decir, aceptamos en definitiva que las normas jurídicas pues son necesarias para nuestra coexistencia y convivencia social, y en tanto que son necesarias, nos guste o no nos guste, pues a veces bueno, no nos gustan, pero tenemos que cumplir con las normas. Obviamente cada uno hace lo que puede después para tratar de cumplir las normas que les interesan y no cumplir las normas que no les interesan, pero eso es una cuestión pura de la práctica jurídica y de la eficacia jurídica, de la interpretación del derecho y de su aplicación. Pero claro, cuando tratamos de trasladar ese esquema al derecho internacional, nos damos cuenta que el derecho internacional se basa en el consentimiento esencial, en el consentimiento de los Estados, que los Estados se reconocen obligados por la idea del derecho en sí, porque son Estados que coexisten junto con otros en una sociedad que llamamos internacional, pero cuando bajamos a los tratados más concretamente y a las normas constitucionales, costumbres internacionales, pues los Estados tratan de dejar claro que solo aceptarán aquellas normas jurídicas en las que hayan participado en su elaboración y en su aceptación. Por tanto, el consentimiento, la voluntad de los Estados es esencial si queremos exigir a un Estado un determinado comportamiento basado en una norma jurídica internacional. Claro, trasladado esta cuestión a los actores no estatales, encontramos dificultades porque el derecho internacional se elabora sin preguntar a esos actores no estatales si están de acuerdo o no en cumplir unas determinadas normas jurídicas. Eso es uno de los principales problemas que encontramos a la hora de establecer normas jurídicas que sean exigibles formalmente, jurídicamente, a los actores no estatales. Y esto, bueno, no es una cuestión meramente teórica, sino que ha encontrado realmente bueno, ejemplos en la práctica internacional de bueno, vías de solución, vías de articulación de soluciones relativas a esta bueno, adquisición de un consentimiento, de una voluntad por parte de destinatarios de una norma jurídica a los que se pretenden establecer determinadas obligaciones. Y me refiero, por ejemplo, al derecho internacional humanitario. No es el derecho internacional de los derechos humanos, pero sí en el derecho internacional humanitario encontramos que cuando, bueno, no tanto en el artículo 3 común, que está destinado a los estados, pero se refiere a conflictos que surgen en un determinado estado entre partes enfrentadas, un conflicto que denominamos armado de carácter no internacional. En ese conflicto armado de carácter no internacional, las partes no son dos estados, pueden ser las fuerzas gubernamentales y una fuerza rebelde, insurgente, beligerante, etcétera, etcétera. Pero el artículo 3 común estipula normas exigibles y exigidas a todas las partes en el conflicto, por tanto también a la parte no estatal, no gubernamental. Bueno, ese artículo 3, las normas relativas a los conflictos armados de carácter internacional, seguramente sabrán que se extendieron en 1977 a través de un protocolo segundo del que se sacaron las guerras de liberación nacional que se libraban entre un Estado que por la fuerza priva a un pueblo del ejercicio de su derecho a libre determinación y esos pueblos que a través de movimientos de liberación nacional, grupos de liberación nacional, luchaban o se mostraban una resistencia mediante las armas a esa dominación colonial, racista o extranjera. Esos conflictos se consiguió que se denominaran, se incluyeran o que se regularan en un protocolo distinto a los conflictos armados de carácter internacional. Fue el protocolo primero relativo a conflictos de carácter internacional. Fueron considerados conflictos internacionales.
los que enfrentaban a un Estado con un movimiento de liberación nacional en el marco del ejercicio de la libre determinación de los pueblos. Bien, pues en ese protocolo segundo, que es un tratado internacional elaborado por los Estados y destinado a los Estados, se previó que los movimientos de liberación nacional pudieran, voluntariamente obviamente, pudieran expresar o al depositario dirigir una declaración, una notificación, expresando su aceptación de las obligaciones contenidas en ese tratado. Pero claro, son movimientos de liberación nacional que adquirieron cierta legitimidad internacional, bastante legitimidad internacional, que vieron reconocido un estatuto jurídico internacional, que el territorio sobre el cual se ejercía el derecho a la libre determinación tenía un estatuto jurídico internacional distinto del territorio metropolitano, etcétera, etcétera. Eso que vimos que ocurrió con los movimientos de liberación nacional es muy difícil trasladarlo a otros actores no estatales. Obviamente piensen, por ejemplo, en el Estado Islámico, que bueno, se autodenomina Estado, pero obviamente, aunque se haya proclamado como Estado, pues a mi conocimiento no ha sido reconocido por ningún otro Estado. Por tanto, su estatalidad está mucho más que en entredicho. Es puramente ficción tratarlo como un Estado. Como Estado podría pretender firmar, pues ser aceptado como miembro de las Naciones Unidas, podría pretender firmar los convenios de Ginebra de 1949 y protocolos adicionales sobre el derecho internacional humanitario, podría pretender firmar todos los tratados relativos a derechos humanos, ¿no?, como Estado, si se proclama como Estado. Pero claro, piensen en el Estado Islámico, que tal como está configurado hoy día, es considerado, es calificado más como un grupo terrorista, bueno, asociado también con otro tipo de delincuencia internacional, de trascendencia internacional, o criminalidad de trascendencia internacional, crímenes de lesa humanidad, bueno, se ha hablado de genocidio también, pero que les distancia mucho de la legitimidad que les fue reconocido a los movimientos de liberación nacional en los años 60 y 70 y que llevó a que se pudiera diseñar un esquema en el que se recabara la aceptación y la voluntad de esos movimientos de liberación nacional de aceptar normas relativas al derecho internacional humanitario o normas relativas a otros ámbitos de las relaciones jurídicas internacionales. Por tanto, estas dificultades existen, pero no existen o no han existido en relación con otros actores no estatales. Por ejemplo, se están desarrollando una línea de trabajo en Naciones Unidas en relación con las empresas transnacionales y los derechos humanos. O sea, hay ya una declaración de principios relativa al respeto a los derechos humanos por parte de las empresas transnacionales. Y ahí las empresas transnacionales, que obviamente tienen una posición jurídica internacional, una posición económica internacional, una posición política internacional distinta, pues sí han desarrollado mecanismos de aceptación de esa llamada responsabilidad social corporativa, que podría ser también una responsabilidad jurídica internacional. Pero junto a estos problemas de la legitimidad y la eficacia de las normas jurídicas o la aplicación de las normas jurídicas o la exigibilidad de las normas jurídicas internacionales relativas a derechos humanos a actores no estatales, se nos plantearía otra serie de problemas, que es la relativa a los mecanismos de exigencia de responsabilidad internacional en caso de que incumplieran esas normas jurídicas internacionales. Porque bueno, estamos acostumbrados que, siendo el Estado el centro del universo jurídico internacional, pues la responsabilidad internacional ha sido esencialmente una responsabilidad del Estado. Y responsabilidad del Estado por hecho ilícito internacional, cuando es por violación de sus obligaciones internacionales. Y ahí sí se ha desarrollado enormemente las obligaciones llamadas positivas de los Estados, relativas a no solo que tienen que respetar los derechos humanos, sino que además tienen que hacer respetar los derechos humanos. Y obviamente los Estados territoriales tienen unas obligaciones positivas en las que no solo tienen que no violar los derechos y libertades fundamentales, sino que además tienen que hacer todo lo posible porque no se violen en su territorio
los derechos y libertades fundamentales. Pero claro, en todo caso, sea por la teoría germánica clásica de la responsabilidad mancomunada, un Estado responsable de todo lo que pasa en su territorio, o sea, lo más aceptado en las últimas décadas de la teoría de los ilícitos distintos, es decir, no es lo mismo que un Estado viole las obligaciones internacionales relativas a los derechos humanos a que permita la violación o no haga lo suficiente para prevenir y sancionar la violación por parte de empresas transnacionales, grupos armados, terroristas, delincuentes organizados, etcétera, etcétera, de los derechos y libertades fundamentales de personas que están en su territorio. Por tanto, en este sentido, desmarcándonos de esa responsabilidad del Estado, la cuestión es posible establecer una responsabilidad internacional, jurídica internacional, de actores no estatales. Y bueno, pues el derecho internacional ha visto cómo la responsabilidad internacional, el derecho a la responsabilidad internacional, se ha extendido a, por ejemplo, las organizaciones internacionales. De hecho, la Comisión de Derecho Internacional ha mutatis mutandis, por analogía, ha ajustado el derecho aplicable a los Estados a las organizaciones internacionales, de las que se ha predicado y se ha aceptado perfectamente que pueden violar obligaciones jurídicas internacionales, incluidas violaciones de derecho internacional humanitario y del derecho internacional de los derechos humanos. Y no es la primera vez que fuerzas armadas de Naciones Unidas, de operaciones de mantenimiento de la paz, pues transgreden su mandato, obviamente van más allá de su mandato y pues cometen violaciones de los derechos y libertades fundamentales, violaciones, la OTAN, bueno, sí, las organizaciones internacionales, luego pienso por ejemplo las misiones de paz de Naciones Unidas o la Unión Europea, etcétera, etcétera. La cuestión es, bueno, que los mecanismos de el contenido de la responsabilidad, bueno, el contenido de la responsabilidad puede sustanciarse igualmente en una reparación, que es esencialmente a lo que se reduce el contenido de la responsabilidad jurídica internacional de los Estados por hecho ilícito. Pero el problema aquí es cómo hacer efectiva la responsabilidad frente a esos actores no estatales, porque frente a un Estado pues siempre se le puede dirigir una reclamación, incluso se le puede demandar. Hay tribunales internacionales, la Corte Internacional de Justicia es un tribunal internacional diseñado para conocer de demandas formuladas contra un Estado, demandas interestatales. Y obviamente los tribunales regionales de derechos humanos son tribunales específicamente diseñados para demandar a los Estados. Ante un tribunal de derechos humanos no se puede demandar a ninguna otra entidad, a ningún otro actor o sujeto de derecho internacional. Solo los Estados pueden ser demandados ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, solo los Estados pueden ser demandados ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sí, los mecanismos de protección de los derechos humanos están diseñados para exigir responsabilidades a los Estados. ¿Y cómo exigir responsabilidades a actores no estatales? Si no se les puede, a una empresa multinacional, sí se les puede reclamar por vía político-diplomática o es decir, hay una sede física, hay una dirección, pero claro, ya tenemos más dificultades con la reclamación que se pueda plantear en términos político-diplomáticos frente a, por ejemplo, el Estado Islámico. Es decir, amigos, no conocemos ningún representante oficial del Estado Islámico, no conocemos que tenga una sede oficial, no hay un Ministerio de Asuntos Exteriores, no hay delegaciones del Estado Islámico en ningún otro Estado al que se pueda dirigir. Y obviamente los tribunales penales internacionales tampoco están diseñados para exigir responsabilidades de estos actores no estatales, sino solo de personas naturales. Se puede juzgar a personas integrantes de una empresa multinacional, se puede juzgar a una persona integrante de un grupo guerrillero, de un grupo terrorista, pero no al grupo, a la organización en sí. Entonces, esos son los problemas que plantea la posibilidad de trascender al Estado, y que el Estado deje de ser el único responsable internacionalmente por violación de los derechos humanos, porque sea el único garante del respeto de los derechos humanos y libertades fundamentales. Pero bueno, se están explorando vías de desarrollo del derecho internacional en el sentido de hacer pesar sobre actores no estatales también la exigencia del cumplimiento de normas jurídicas internacionales relativas al respeto a los derechos humanos. Pero incluso los Estados son muy reacios y, por ejemplo, cuando hablan de las empresas multinacionales que pueden, por ejemplo, desconocer, menospreciar, transgredir derechos
y libertades fundamentales colectivos e individuales de personas y grupos de personas, los estados huyen de la expresión de violación de obligaciones internacionales o violación de los derechos humanos, y los estados gustan más de decir que las empresas multinacionales abusan de los derechos humanos, pero no los violan, porque se quieren erigir en únicos garantes del respeto de los derechos y libertades fundamentales en el ámbito internacional. Muchas gracias. Gracias, doctor Joaquín Alcaide Fernández. Seguimos con la ponencia del doctor César Villegas Delgado. Les recuerdo que el título es Derechos Humanos y Seguridad Humana en el Plano Internacional. Y listo. Muy bien. Muchas gracias, en primer lugar, a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez por habernos hecho la invitación para participar en este seminario. Es para mí un gusto estar aquí en la UACJ. Yo he venido ya en algunas ocasiones antes, invitado por el profesor Orozco, querido amigo y compañero de estudios en España. Yo tenía elaborada una ponencia, pero me pareció que era un poco extensa, y dado el tiempo de que dispongo lo he reformulado aquí en un momento para intentar dar algunos datos básicos sobre la idea general que yo quiero desarrollar. Yo voy a hablar de cómo los derechos humanos han experimentado un proceso de internacionalización, y cómo ese proceso de internacionalización de los derechos humanos ha ido trasladando el centro de gravedad de la seguridad del Estado a la seguridad humana, ¿vale? Y cómo en el ámbito internacional se contempla cada vez con mayor seriedad la posibilidad de elaborar estrategias para garantizar la paz, que obviamente no están basadas en cuestiones militares, sino sobre todo en cuestiones civiles que tienen que ver con la reconstrucción de las instituciones democráticas, el respeto del Estado de Derecho, el respeto también de las garantías y derechos fundamentales. Y en ese sentido, les diré que el proceso de internacionalización de los derechos humanos comienza, obviamente el punto de partida va a ser finalización de la Segunda Guerra Mundial, creación de la Organización de las Naciones Unidas y la adopción de una resolución de la Asamblea General, que es uno de los órganos de las Naciones Unidas, denominada Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿vale? En 1948 se adopta una resolución en el seno de la Asamblea General de las Naciones Unidas que lleva por título Declaración Universal de los Derechos Humanos. Jurídicamente es una resolución de Asamblea General, y la peculiaridad que tienen las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas es que no son vinculantes, no son jurídicamente vinculantes. No obstante, con el paso del tiempo y dado el contenido de la propia Declaración Universal, ha llegado a tener un estatus jurídico particular en el ámbito internacional, y la significación política de esta declaración ha sido fundamental para que en los distintos ámbitos regionales se hayan creado sistemas para la protección de los derechos humanos. Y esa es una importancia política muy importante. Primero, visibilidad de la persona, de los seres humanos en el ámbito internacional, el reconocimiento de que las personas tienen derechos por el simple hecho de ser personas. Y en segundo lugar, que fue la base para que organizaciones internacionales crearan mecanismos regionales para proteger derechos humanos, con mecanismos de garantía que pueden llegar, incluso son en algunas ocasiones jurisdiccionales. ¿Qué quiere decir esto? Tribunales internacionales. Y de la Declaración Universal del 48 se derivan los sistemas regionales. Tenemos actualmente un sistema regional europeo para la protección de los derechos humanos.
en base a un tratado internacional de derechos humanos jurídicamente vinculante, este sí es jurídicamente vinculante, que ha sido adoptado en el seno del Consejo de Europa, que es una organización internacional de la que forman parte 47 países europeos, los miembros de la Unión Europea, más otro número de países. Se han establecido mecanismos, les digo, jurisdiccionales como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos o el Tribunal de Estrasburgo. En el ámbito interamericano, como ustedes sabrán y conocerán, existe un sistema establecido a partir de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, en la que existe un mecanismo cuasi jurisdiccional y otro jurisdiccional, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que en la región ha tenido un papel fundamental en la consolidación precisamente de los derechos humanos y las garantías fundamentales. Después existe otro sistema regional que fue creado en el continente africano. Actualmente la Unión Africana, en el seno de la Unión Africana se ha creado una Comisión Africana de Derechos Humanos de los Pueblos y una Corte también africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. De tal forma que esta dinámica de expansión de los derechos humanos se está consolidando. Sí, hay determinadas partes del mundo en las que no existen sistemas regionales, un déficit muy importante en el sureste, bueno, en Asia, en el continente asiático, por ejemplo, Asia y Oceanía no cuentan con un sistema regional para la protección de los derechos humanos. Pero, en todo caso, la importancia es que estos derechos por fin han llegado al punto en que pueden ser materializados. Nosotros podemos acudir a tribunales internacionales para demandar a nuestros propios estados, que son los principales violadores de los derechos humanos, y eventualmente esos tribunales internacionales imponen obligaciones a los estados que tienen que hacerse efectivas. Y ustedes aquí tienen el ejemplo de una sentencia desgraciadamente ilustre en el seno del sistema interamericano de derechos humanos, que es la sentencia del campo algodonero. Ahora, aparte de los sistemas regionales, existe en el ámbito universal también una serie de mecanismos cuasi jurisdiccionales que se han establecido para vigilar que los estados cumplan en la medida de lo posible con las obligaciones derivadas en materia de los derechos humanos. Y esta situación que yo les estoy describiendo muy rápidamente ha venido a consolidar esta tendencia de la que les hablaba, de poner en el centro de gravedad de la seguridad, no al Estado, sino a las personas, seguridad de las personas, protección y garantía de los derechos humanos, que después ha derivado en este concepto, es el concepto de la seguridad humana, que es de lo que les voy a hablar. Este concepto de la seguridad humana constituye actualmente uno de los componentes esenciales de las estrategias de paz que se han venido elaborando, concretando y se ha puesto en práctica por parte de la Organización de las Naciones Unidas. Ya desde la época de los 90, bajo una idea muy sencilla, que era la siguiente: es decir, no se puede garantizar la paz con fuerza militar, si la fuerza militar no es suficiente para garantizar la paz, sino que para garantizar la paz a largo plazo se tienen que sentar las bases de lo que en un futuro será el Estado y la reconstrucción de una sociedad post-conflicto armado. Y ahí es donde entran los derechos humanos, el Estado de Derecho, como ejes o pilares fundamentales. Este concepto de seguridad humana, que tienen ustedes ahí un gráfico, no sé si lo alcanzan a ver las personas que están detrás, porque la letra es muy pequeña, voy a intentar explicárselos. Antecedentes del concepto de seguridad humana. Este concepto viene del año 1994, cuando se adopta un informe por parte del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, se buscaba o se estaba intentando elaborar un concepto de seguridad que fuese más allá de los intereses del Estado, para centrarse en las necesidades de las personas, como les he dicho. En 1948 la Declaración Universal de los Derechos Humanos decía
textualmente que la batalla para la paz debe ser librada en dos frentes. El primer frente es el de la seguridad, en el cual vencer significa conquistar la libertad para vivir sin temor. Y el segundo es el frente económico y social, en el cual la victoria significa conquistar libertad para vivir sin miseria. Solo la victoria en ambos frentes puede asegurar al mundo una paz duradera, ¿vale? Es esta idea que les estaba diciendo. De tal forma que los componentes de este concepto novedoso de seguridad humana, que tiene como centro de gravedad a la persona y el respeto de los derechos humanos, es precisamente la libertad, la garantía para vivir libre de necesidad y de temor, ¿vale? El término en inglés dice freedom from want and freedom from need, freedom from fear, ¿sí? Básicamente, freedom from what? Desarrollo, promover el desarrollo, promoción del desarrollo, garantizar la seguridad de las personas frente a la miseria y frente al miedo. Esto es que en un sistema global interconectado la fortaleza o solidez, incluyendo componentes más desarrollados aparentemente, están condicionados paradójicamente por unos eslabones que son muy débiles. Esto es, mientras exista vulnerabilidad e inseguridad extrema en algunos sectores del conjunto, todos somos en cierta forma vulnerables, es decir, una concepción de interdependencia en el ámbito de la seguridad. El tema central de la seguridad humana es la reducción del riesgo colectivo y compartido por medio de análisis, decisiones, prevención y acciones que disminuyan más allá de sus presiones sintomáticas las causas y circunstancias de la inseguridad, ¿vale? Y de esto estábamos hablando esta mañana en CEU, precisamente, de que para garantizar la seguridad, lo primero que se tiene que hacer es atacar no los síntomas de la enfermedad, sino los orígenes propios y mismos de la seguridad, no, atacar la miseria, ¿sí? Y esta idea va en ese sentido, garantizar la paz a través de promover el desarrollo, a través de promover los derechos humanos y a través también de promover el respeto del Estado de Derecho. Y en ese sentido la seguridad ya no va unida a la noción de fuerza, sino a la reducción de los riesgos y contingencias que afectan a las personas, ¿vale? Y esa es la cuestión importante de destacar. Las personas, seguridad de las personas, en lugar de pensar en la seguridad del Estado. Y la seguridad humana consiste, podría regresar la diapositiva, en proteger la esencia vital de todas las personas humanas de una forma que realce las libertades humanas y la plena realización del ser humano. Esa sería la esencia de este concepto. Ahora, ¿a qué se refiere? La seguridad humana es deliberadamente protectora, pues parte del reconocimiento de que las personas en las comunidades pueden ser amenazadas por eventos que van más allá de su control. Esta frase de la esencia vital de todas las vidas humanas es un conjunto de derechos humanos fundamentales que pueden ser clasificados en tres grupos: los referidos a la supervivencia, a los medios de vida y a la dignidad, ¿vale? Ahora, es tremendamente complejo determinar qué derechos en concreto entrarían en esta categoría, y un buen ejercicio es analizar la jurisprudencia de los tribunales internacionales en materia de los derechos humanos. Y en el ámbito regional, la Corte de San José, que en su jurisprudencia ha ido más o menos definiendo y materializando, concretando precisamente qué es esto de promover y garantizar lo esencial para la vida de una persona. La Corte Interamericana en algunas sentencias se ha referido a un término que se denomina proyecto de vida. El proyecto de vida se encuentra indisolublemente vinculado a la libertad como derecho de cada persona a elegir su destino.
El Estado está obligado a generar las condiciones de vida mínimas compatibles con la dignidad de la persona humana y a no producir condiciones que la dificulten o impidan. En ese sentido, el Estado tiene el deber de adoptar medidas positivas, concretas y orientadas a la satisfacción del derecho a una vida digna, en especial cuando se trata de personas en situación de vulnerabilidad y en riesgo, cuya atención se vuelve prioritaria. Esto lo ha dicho, se ha referido en la sentencia, en el asunto de niños de la calle contra Guatemala o en la comunidad indígena Yaque Axa contra el Paraguay. Y si ustedes ven la gráfica que he puesto ahí, el contenido esencial de esta idea y de esta nueva tendencia, el concepto de seguridad humana, está compuesto por la libertad para vivir sin miedo, freedom from fear, la libertad para vivir sin miseria, ¿vale? O libres de la necesidad, y la libertad para vivir en dignidad. Esas son los tres recuadros que tienen ahí. En suma, desarrollo y derechos humanos. La seguridad humana conecta de forma natural diversos tipos de libertad: libertad para no tener necesidad, la libertad de no tener miedo, así como la libertad de poder obrar por su propia cuenta. De esta manera, la seguridad humana vincula los enfoques de paz, desarrollo y derechos humanos. Ahora, los principios, que es la parte que está abajo en las diapositivas. ¿Cuáles son los principios? Primero, que es un concepto centrado en las personas, es decir, lo que importa es la seguridad de las personas y lo que importa es atender las necesidades de las personas. Multisectorial, la seguridad humana se basa en la comprensión multisectorial de las inseguridades. En consecuencia, además de la seguridad nacional, la seguridad humana implica la comprensión de una amplia gama de amenazas y de diferentes posibles causas relacionadas con la economía, la alimentación, la salud, el medio ambiente, la seguridad personal, comunitaria y política. Integral, es decir, la seguridad humana es un concepto basado en la idea de integralidad. La seguridad humana implica enfoques integrales que enfaticen la necesidad de respuestas comprensivas y multisectoriales con el fin de articular agendas que se relacionen con la seguridad, el desarrollo y los derechos humanos. La seguridad humana también tiene que ser necesariamente contextualizada, es decir, ser consciente de cuáles son las necesidades de la comunidad a la que se dirige y en razón de las necesidades particulares, pues a aportar o dar una respuesta en concreto. Y es una estrategia basada en la prevención, al abordar las causas y las manifestaciones de las inseguridades o la inseguridad. La seguridad humana se orienta a la prevención e introduce estrategias de protección y empoderamiento. Y esta es la última cuestión a la que me voy a referir, las estrategias para la promoción de la seguridad humana. Primero, protección, estrategia para resguardar a las personas de las amenazas. El principal proveedor de esta protección pues es necesariamente el Estado, es decir, es una cuestión que va del Estado hacia los gobernados, desde arriba hacia abajo. Y después desarrollar las capacidades de las personas para que sean artífices de su propio destino, es decir, lo inverso, empoderar a las personas, ir de abajo de las personas hacia arriba. En conclusión, el concepto de seguridad humana destaca que la gente debe estar en condiciones de cuidarse por sí misma. Todos deben tener oportunidad de satisfacer sus necesidades más esenciales y de ganarse la vida. Y la última diapositiva, si me haces el favor, miren, en esa diapositiva se recogen posibles tipos de amenazas para la seguridad humana. Lo pueden ver ahí. Se refiere a seguridad económica, seguridad alimentaria, seguridad sanitaria, seguridad medioambiental, seguridad personal, seguridad comunitaria, seguridad política y a una serie de cuestiones de nuestro día a día que ponen en peligro la seguridad humana. En suma, los estados deben de elaborar políticas públicas que tengan presente precisamente esta idea de la seguridad humana, ¿no? Como una nueva tendencia en el ámbito de la protección de los derechos humanos. Perdón, me he excedido del tiempo. Disculpe. Un minuto, Los perdonamos a los dos porque los temas son muy interesantes.
Viajaron mucho para y además vienen de muy lejos, hay que perdonarnos. A los de casa sí los vamos a tratar un poquito más rigurosos. No se crean, no nos dan tiempo. A continuación sigue el maestro Carlos Gutiérrez Casas, mi amigo, y con la ponencia del concepto de autoridad en el nuevo contexto de los derechos humanos, que es un tema súper interesantísimo. Carlos. Bueno, gracias. Primero, disculpa a la autoridad que no haya puesto mi nombre, pero lo que pasa es que como estamos en veda electoral, pues no quieren que mi nombre apareciera el día de hoy. Pero bueno, vamos a... Primero, yo agradezco poder participar de veras con personajes de esta talla, con el doctor Joaquín Alcaide, con el doctor César Villegas, que ya nos conocíamos, pero de veras traer expositores de esta talla aquí a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y tener el privilegio de participar con ellos, pues lo agradezco muchísimo, y obviamente con mis compañeros y amigos Rafael Valenzuela y el doctor Luis Ernesto Orozco. Bueno, miren, el concepto de autoridad en el nuevo orden de los derechos humanos es un tema un tanto difícil de tratar, porque bueno, yo asocio este concepto de autoridad con el concepto de derechos humanos, obviamente, ¿sí? Y a veces, y no a veces, es difícil, sobre todo en nuestros sistemas jurídicos latinoamericanos, pero propiamente en México, poder avanzar sobre estos temas, la evolución de los derechos humanos, la evolución de ciertos conceptos, pues porque nuestra enseñanza es muy estática, la enseñanza del derecho en nuestras universidades, en las escuelas de derecho es muy estática, y por tanto es difícil a veces entender este tema como concepto de autoridad, porque bueno, es un concepto que a veces queda atrapado, ¿no? Conceptos que vienen desde la escuela de Bolonia, o incluso pues conceptos ya que vienen en las primeras declaraciones de derechos humanos, y entonces quedan como conceptos muy estáticos, y sobre todo si no sabemos separar el orden natural del orden social, que en ese sentido también nos dificulta a veces entender la evolución de los derechos humanos, y por lo tanto la evolución de conceptos de autoridad. Entonces lo primero, si no entendemos esa separación, y ya lo vimos por ejemplo en las marchas estas que se dieron discriminatorias por parte pues de uno de los grupos fuertes, de uno de los grupos reales de poder, como es la Iglesia en México, que precisamente no permite avanzar los derechos humanos, estos conceptos no permiten el avance del concepto de autoridad y otras cosas, pues vivimos en un contexto realmente en México que es difícil comprender la evolución de estos conceptos. Entonces yo lo que propongo en este sentido es elaborar un concepto de autoridad que se vaya construyendo día a día. El concepto de autoridad no lo podemos conceptualizar y dejarlo estático, o dejarlo mucho tiempo en ese sentido, sino como los derechos humanos también hay que construirlos día a día. Conceptos de derechos humanos, a final de cuentas, ya autores, el mismo Ferrajoli propone una construcción dialéctica de los derechos humanos a partir de la idea del fuerte frente al débil, o el débil frente al fuerte, desde la perspectiva que lo quieran ver. Y entonces pues los derechos humanos son producto de una serie de exigencias que se hacen en determinada época, en determinado lugar,
no son los derechos las exigencias, pero comienzan a construirse los derechos a partir de una serie de exigencias que le hace el grupo débil frente al fuerte. Y exigencias no es de que por favor concédeme tales derechos, sino son exigencias históricas de luchas sociales que a veces desembocan incluso en revoluciones, como sucedió con la Revolución Francesa o la Revolución Mexicana para la creación de los derechos sociales en México, o la Revolución Cubana, etcétera, etcétera. Entonces no es tan sencillo a veces construir los conceptos de derechos humanos, porque parece o a veces creemos que los derechos humanos están dentro del orden natural, y eso nos impide precisamente avanzar junto con la sociedad, porque los procesos sociales que nos gusten o no nos gusten van evolucionando, se van desarrollando, y el derecho tiene la obligación de ir acompañando esta evolución social, estos procesos sociales, y por tanto pues las escuelas de derecho, de nuestras obligaciones como profesores, como estudiantes, es precisamente ir elaborando conceptos que vayan evolucionando conforme a los procesos sociales. O sea, el derecho no puede crearse para detener los procesos sociales, sino todo lo contrario, el derecho debe de acompañar a estos procesos sociales. Entonces, en tal sentido, por ejemplo, la idea de autoridad, dando estos ejemplos de conceptos estáticos, ¿sí? La idea de autoridad en el cristianismo es una idea, por ejemplo, de autoridad legal. Toda la autoridad proviene de Dios y por lo tanto hay que obedecer a la autoridad, etcétera, etcétera, porque proviene de Dios. Es un ejemplo como a veces pues estos conceptos quedan ahí parados por esas ideas que no evolucionan y que por tanto dejamos pasar procesos sin que les demos solución, sin que les demos cauces, precisamente en este sentido. Tradicionalmente los derechos fundamentales se han concebido como posiciones jurídicas que los particulares podían oponer a los poderes públicos. Esta idea es gran parte deudora del contexto histórico y del desarrollo doctrinal en el que surge la idea de los derechos. Por lo que hace al contexto histórico, hay que recordar que las primeras declaraciones de los derechos nacen como una reacción contra el Estado absolutista, contra los regímenes monárquicos que negaban a sus súbditos los más elementales derechos y que ejercían el poder de manera despótica. El enemigo a vencer, pues, era el aparato estatal, y lo que se intentaba proteger era la sociedad civil. Entonces, para esta visión, por tanto, no era concebible que las amenazas de los derechos pudieran venir justamente de la arena de los propios oprimidos, es decir, de los particulares. Entonces, posteriormente, antes a nivel jurisprudencial se había considerado que solamente contra actos de autoridad se puede promover el juicio de amparo. La jurisprudencia tradicional sobre el concepto de autoridad para efectos de amparo era la siguiente: autoridades. El término autoridades para los efectos del amparo comprenden a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias ya legales, ya de hecho, y que por lo mismo estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos por el hecho de ser pública la fuerza que disponen. Eso es el criterio que tenía la Corte antes de la reforma en materia de derechos humanos que se dio en el 2011. Y claro, cuando se da la reforma no automáticamente evolucionamos ni nada de eso. Y ojalá que fuera así, que despertamos el 10 de junio o el 6 de junio que se dio en materia procesal la reforma, 10 de junio el 6 de junio del 2011. No despertamos y dijimos ya tenemos muchísimos derechos, y lo mejor de todo es que tenemos muchas garantías que ya protegen estos derechos humanos. No,
hay que empezar a construirlo. Yo creo que es el comienzo de una nueva etapa de los derechos humanos, donde hay que empezar a construirlos para que sean efectivos. Entonces, como así construimos los derechos humanos para que evolucionen y resuelvan los problemas, las exigencias que le pide el débil al fuerte. En ese sentido también hay que construir el concepto de autoridad, porque recordemos, no es en esta época cuando el débil empieza a exigir al fuerte, no al Estado, sino simple y sencillamente vemos todo el siglo XIX con todas las teorías marxistas y otro tipo de teorías, donde ya la clase trabajadora le exige a la burguesía, ya no a una entidad, a un poder formal, sino a un poder real, que es un particular, Entonces las exigencias de derechos ya no se dan frente al Estado. Entonces, en ese sentido, el Estado empieza a intervenir, en favor de esa clase débil. Entonces el Estado deja de ser un actor pasivo para concebirse como un actor activo en materia de exigencia de derechos humanos, y pues así se crean los derechos sociales. Entonces, como ese ejemplo, hay muchísimos ejemplos de que los derechos humanos se tienen que ir construyendo, pero también el concepto de autoridad, que es a lo que nos lleva pues todos estos argumentos, hasta llegar, ¿qué es lo que se dice en la nueva ley de amparo a partir del 2013? Que, por cierto, el legislador tardó 2 horas para garantizar toda esa nueva gama de derechos del 2011, pues tardaron todavía 2 años más para poder reformar, ahora sí que la garantía principal que tenemos en nuestro sistema jurídico, que es el juicio de amparo. Y pues bueno, hay algunas novedades dentro del juicio de amparo, pero en cuanto al tema que nos corresponde, nos dice quién es la autoridad responsable. Casi es el mismo concepto del anterior. La autoridad responsable tiene tal carácter con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, u omita el acto que debe realizarse, modifique o extingue dichas situaciones jurídicas. Es más o menos el mismo concepto que el anterior, pero se agrega que para los efectos de la ley, los particulares, y entonces por primera vez en México se menciona como a los particulares como sujetos de obligaciones en materia de derechos humanos. Los efectos de esta ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad que afecten derechos en los términos de esta fracción y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Y me parece, bueno, la ventaja aquí es que ya habla de particulares como sujetos pasivos de los derechos humanos, o sea, sujetos obligados en materia de derechos humanos. Aquí el problema es que le dice, es que tiene que tener facultades similares a los de la autoridad para considerarlo como sujeto pasivo. Entonces, hay un pequeño avance porque ya en ese sentido ya maneja el concepto de particular como autoridad responsable. Sin embargo, es difícil encontrar realmente particulares que tengan funciones de autoridad en los términos que maneja el párrafo que le antecede, que dice que tiene que realizar actos unilaterales y obligatorios. Sí, actos unilaterales y obligatorios. Entonces, más bien aquí quien va definiendo el concepto de autoridad a partir de los particulares tiene que ser la Corte Constitucional, obviamente, ¿sí? Entonces la Corte Constitucional tiene que ir construyendo
construyendo a través del lenguaje, construyendo a través de los hechos, construyendo a través de las exigencias que se dan sobre todo de los grupos débiles hacia los fuertes, porque al final de cuentas los derechos humanos en esta dialéctica es el arma que tiene el débil frente al fuerte, ¿sí? Es el arma que tiene, Ferraioli no lo quiso decir así, pero pues, la clase social de los trabajadores frente a la clase social burguesa, en pocas palabras, desde los distintos ámbitos. ¿Qué es lo que propongo? Yo no propongo un concepto de autoridad que digamos estas son las características que debe de tener el particular para ser considerado autoridad. Lo que propongo son una serie de principios o de esquemas a través de los cuales cada caso particular podamos construir, podamos definir si algún particular puede ser considerado autoridad. Y sobre todo en el sentido, ¿no? Ya aquí me llegó la tarjeta amarilla. Ahorita soy autoridad yo. Bueno, entonces en ese sentido, yo creo que para considerar a un particular autoridad, primero tenemos que ver fijarnos en la efectividad de los derechos humanos. Es decir, si ese particular puede influir o no puede influir en la efectividad de los derechos humanos. Es decir, por ejemplo, el derecho a la salud. El derecho a la salud. Nosotros vamos y tenemos una urgencia médica, acudimos a un centro de salud, al primero que vemos, y se trata de un centro de salud particular, un centro de salud privado, no nos quiere prestar servicio. Entonces, en ese sentido, dado la urgencia, requerimos de ese servicio. Entonces, en ese sentido, si nos niega el servicio, a su vez se nos está negando el derecho a la salud. Entonces, en ese sentido, en ese caso concreto, nos está negando la efectividad de un derecho, el poder realizar tal derecho. Por eso, una de las condiciones a veces que se dice es que ciertas corporaciones, ciertas instituciones, sobre todo cuando son autoridades, son particulares concesionarios de servicios, pues pueden ser considerados como autoridad, ¿sí? Porque al final de cuentas los servicios son objeto de la realización de ciertos derechos que nosotros pues ya conocemos. Pero también hay ocasiones en que los derechos individuales también merecen ser protegidos frente a ciertos particulares, sobre todo frente a los poderes reales. Y por eso les quise hablar del caso de las marchas convocadas por la Iglesia Católica y otros grupos cristianos para solicitar solicitar en pocas palabras que se derogaran derechos de individuos poco protegidos en nuestro sistema jurídico. Entonces es así como, queramos o no, por ejemplo, la Iglesia es un poder real frente a grupos minoritarios, pues entonces se viene a dar esta dialéctica entre un grupo fuerte frente a un grupo débil, y entonces en ese sentido vale la pena considerar hasta en ese caso a la Iglesia como una autoridad. Entonces cada caso concreto bajo estos esquemas, bajo esta óptica dialéctica, podemos ir construyendo conceptos de autoridad que haga efectivos los derechos humanos. ¿Listo? Muchas gracias, maestro Carlos Gutiérrez Casas. Para terminar, y luego damos un espacio de preguntas, ¿no?
Para terminar, tenemos la intervención del doctor Valenzuela Mendoza con la ponencia de las libertades en el Estado de Derecho, reflexiones en torno a la seguridad humana. Por favor, doctor. Bien, muchísimas gracias. Al igual que mi colega Carlos, quiero expresarles que es un honor para mí estar en esta mesa compartiendo con todos ustedes, ¿no? El doctor César Villegas, doctor Joaquín Alcaide, maestro Carlos Gutiérrez y el doctor Luis Ernesto Orozco. Ha sido 2 días de muchísima actividad. Iniciamos un coloquio ambicioso que busca ya no solo limitarse a lo que vemos aquí en las clases, en el aula o incluso en auditorios como este. Busca intercalar ideas más allá de estas paredes y poder traer a profesores como los que están aquí, pero también llevar los debates a otras universidades. Pronto estaremos celebrando otros paneles en los cuales podemos ver diversos temas, no solamente jurídicos, sino también cercanos a lo que son los sistemas políticos y los nuevos temas que tienen que ver con las tecnologías y la democracia. Y justamente hablando de la democracia, a mediados de los años 90, Francis Fukuyama escribió un texto que se llamaba El fin de la historia. Justamente, exacto, ese es el texto. Y bueno, justamente a partir de su reflexión, la hace a partir de la conclusión de la Guerra Fría, de los frentes comunistas frente al capitalista y junto, asociado a esos sistemas económicos, el triunfo de la democracia como un sistema ya universal y bueno, que habría de implementarse, ¿no? en todo el mundo. Era una oda. Yo creo que no se imaginó el autor lo que venía en el año 2000, 2001 y hasta la fecha. Las distintas guerras que se han desarrollado en Europa y bueno, la violencia en América Latina es prácticamente un estado de guerra. Incluso somos la región más violenta del mundo, todavía lo somos. Y bueno, el título de mi ponencia no es por un error cuando hablo de un Estado de derechos. Es justo hacia donde quiero enfocarme y habré de tocar algunas partes de las ponencias de mis colegas y que podrán identificar fácilmente. Bajo este contexto hablamos de una evolución del Estado. Una evolución del Estado en la cual el Estado, bueno, parto del Estado como problema, un Estado que se identificó con problemas de corrupción y que se buscó como una solución reducirlo a su mínima expresión. Y en ese sentido fue tan reducido y debilitado que se encontró indefenso ante las fuerzas del mercado y ante fuerzas como de las cuales hemos hablado hoy en día, como el terrorismo y otros fenómenos que han venido socavando nuestra realidad. Es importante para mí en lo personal partir de un contexto de la democracia porque no podemos hablar de derechos humanos sin un Estado democrático. No podemos hablar de algunos conceptos como la seguridad humana y la paz sin el desarrollo de una convivencia democrática. La democracia se caracteriza por 2 principios básicos que, ojo, no necesariamente son compatibles entre sí: los principios de igualdad y de libertad. Y retomo estos principios porque la seguridad humana se ubica en uno de estos 2 principios con mayor énfasis. Si partimos de una definición de democracia como la que en los años 50 acuñó Charles Lindblom, en el cual nos dice que la democracia es un sistema que genera igualdad de oportunidades, ¿sí? Oportunidades en las cuales no basta tener la opción de elegir, sino que tenemos que tener la libertad para elegir. En este sentido, la libertad se vuelve el principio, en lo personal, un principio predominante y bueno, a partir de esta definición, y en la cual los que se decantan por el principio de la libertad, bueno, son conocidos como liberales, mientras que aquellos que se decantan por el principio de la igualdad siguen una corriente conocida como republicana. Estos 2 principios a veces chocan entre sí
Y cuando hablamos de seguridad humana, estamos hablando de garantizar dos tipos de libertades. Por lo tanto, estamos hablando de un principio, de un concepto liberal que busca, como lo dijo el doctor Villegas hace unos momentos, proteger dos principios básicos, que son los dos principios de libertad. La libertad de vivir libre de miedos y la libertad, ¿sí?, frente a la necesidad. Es decir, la seguridad humana busca proteger, es un marco que busca proteger estos dos principios. Y el título de la ponencia, las libertades en un Estado de derechos, refieren a estas dos libertades, a la libertad frente al miedo y la libertad frente a la necesidad. Cada una de estas dos libertades nos identifica un marco teórico en el concepto de la seguridad humana, uno amplio y uno reducido, y me parece que son centrales. Hemos hablado de derechos, la evolución, la conquista de derechos civiles, políticos y sociales, pero a veces nos hemos despreocupado por las libertades que a veces vamos ganando en el terreno de lo práctico, en el terreno de lo jurídico, y a veces vamos retrocediendo en el campo de las libertades. Es por eso que es fundamental ver los sistemas jurídicos como interdependientes de los sistemas políticos y no quedarnos a veces en los conceptos jurídicos que a veces ya son insuficientes para explicarnos la realidad que vivimos. La realidad ya está superando las leyes, está superando la ficción, y la realidad nos dice algunos datos sumamente preocupantes. El Banco Interamericano de Desarrollo nos dice que en el año 2012 se cometieron 437,000 homicidios dolosos. 33% de esos homicidios fueron en el continente americano, fueron cometidos en el continente americano, en alguno de los países del continente americano. Esto es en el año 2012. Y si vemos otras mediciones, por ejemplo, la que nos brinda el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, Asociación Civil, en el año 2016, nomás para que nos demos una idea, que estamos en una lucha por recuperar esa libertad frente al miedo y frente a la necesidad. De las 50 ciudades más violentas del mundo, 41 están en América Latina. Caracas encabeza este ranking que elabora anualmente el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, y por lo tanto, bajo este contexto, la seguridad humana adquiere un valor que ha sido subvalorado por los gobiernos, incluso desconocido por algunos estudiosos en el campo de la seguridad. Es decir, como lo han dicho algunos de los colegas en estas conferencias, el Estado ahorita antepone la seguridad nacional, su seguridad, frente a la seguridad del ciudadano. Y esto es porque el concepto de seguridad humana aún no permea del derecho internacional hacia el derecho nacional. No se ha traducido en normas, en programas y en políticas específicas que nos permita decir que estamos transitando hacia una seguridad más humana. La seguridad humana pone al centro al ciudadano, a las personas, y lo que hemos visto son en América Latina prácticas concretas para reducir delitos de bajo impacto bajo esquemas de seguridad ciudadana. Estos esquemas, que son más locales, menos nacionales, son los que predominan, lo cual nos dice la importancia de la ciudad en el tema de la seguridad. Es decir, el plano nacional es aún muy abstracto para que podamos nosotros percibir que vivimos en una ciudad más segura. Y bueno, sin ánimo de extenderme mucho, es para mí importante dibujar a ustedes algunos de los retos que la seguridad humana representa para el Estado mexicano y para nuestro continente. Aún ni siquiera tenemos traducido el concepto de la seguridad humana de ser una expresión originada y creada en Naciones Unidas hacia normas concretas de derecho que nos permita garantizar cierta libertad de vivir sin miedo. Un ejemplo, el caso mexicano. El caso mexicano
ha transitado a diferentes esquemas de colaboración en materia de seguridad pública. La seguridad pública se encuentra en un plano más doméstico, más de nuestro país, frente a conceptos que están contrapuestos como la seguridad nacional, donde predominó la lucha entre ambos países, entre ambos bloques, el soviético, el capitalista, donde la inteligencia y todos estos conceptos desde el Estado, para el Estado, y donde existían gobernados, no había ciudadanos, había gente que era gobernada. Y en ese sentido, hoy en día, lo apunta bien mi colega Carlos Gutiérrez, hoy en día el ciudadano ya no es un mero receptor de servicios, ya no es un mero... el ciudadano hoy exige mejores condiciones de vida. Y en ese sentido, la seguridad humana, debemos empezar a rescatar un concepto que se ha quedado en la expresión de los textos, en los estudios, una expresión que requiere incorporarse a programas, a políticas, pero también al derecho. No tenemos aún una política en nuestro país que nos permita articular las diferentes dimensiones, pero de manera articulada. Es decir, cuando hablamos de seguridad humana, estamos hablando de mejores condiciones económicas, de mejores condiciones de medio ambiente, de mejores condiciones políticas, mejores condiciones comunitarias, mejores condiciones que tienen que ver con el desarrollo de la persona. Es decir, hay una transición que no hemos observado aún, que es pasar del Estado de Derecho, un Estado que aplica la ley a toda costa y que busca de manera implacable resolver todo tipo de delitos, un Estado de Derecho, a un Estado de derechos. Y justo ahí es donde quería llegar. Esa transición es aún inconclusa. El Estado de derechos implica retomar todas estas libertades que la seguridad humana nos viene perfilando, estas dos en particular, pero traducirla en normas, en políticas, en programas. La seguridad alimentaria, por ejemplo, es un concepto asociado a la seguridad humana. No es posible hablar de paz en los países si vivimos con una ausencia de una seguridad alimentaria. La libertad que implica tener el alimento cotidiano, el alimento diario. Los programas de combate a la pobreza se han convertido en meros indicadores y no en un impacto real. De tal suerte que la seguridad humana es un conjunto de seguridades. Es un conjunto de la seguridad frente a la necesidad, ¿sí? Y frente al miedo ni se diga, el éxodo de poblaciones enteras hacia otros países, hacia otros continentes, es por miedo. La incertidumbre de saber si regresamos a casa implica un miedo, implica una restricción a nuestras libertades, que eso en ninguna sociedad democrática nos lleva a un punto, a veces nos lleva a puntos sin retorno y no nos lleva a mejorar las condiciones de vida. Es decir, el Estado hoy, en lugar de preocuparse por la seguridad de sus fronteras, debe preocuparse por la seguridad de sus ciudadanos en su bienestar, en sus condiciones materiales, en sus condiciones de vida. Y esto, para que no sea una mera expresión como ha sido la crítica de algunos autores sobre la seguridad humana, implica que empecemos a poner esto en estos discursos. Justamente el panel se titula Los nuevos discursos, nuevas tendencias en los derechos humanos, y es ahí donde debemos empezar a poner este concepto. Y para ir concluyendo mi participación, el derecho está cambiando de manera rapidísima en los últimos años, comparado a los últimos 100, 150 años. Hoy en día no es suficiente, no nos alcanza aún los conceptos actuales que tenemos para explicar nuevas realidades. Por eso debemos seguir trabajando, debemos empezar a preocuparnos por poner en los discursos estos conceptos como el de seguridad humana, y ponerlos no solamente en el ámbito internacional, sino ya pasar a un plano más doméstico, más local y más cotidiano. Y con esto concluyo para poder abrir esta ronda de preguntas y respuestas. Gracias.